la ¿Qué conciencia más también. piensa? ¿Cómo? La conciencia. La pero culpa, exagerada. hay un libro de Marcos Salguinis que dice que básicamente si no existiese la culpa, el elogio de la culpa, exacto, sí. Arranca en un momento diciendo que si no existiese la culpa, el ser humano se vengaría, mataría a la gente y no cargaría con la culpa, más allá de las leyes, digamos el hombre primitivo, ¿no? Exacto, Uno devolvería Los con límites. mucha energía ciertas cosas. Entonces, ok, René, vos el hecho de que uno tenga la culpa o cargue con la culpa ayuda a... Estamos martirizados. Repetime, René, que no te escuché. ¿La culpa ayuda? No, yo no fui, ¿eh? Perdón. ¿Quién dijo algo que no escuché? Decime, sí. Yo lo que diría es ¿Sí? que la culpa se va como que se va adquiriendo también. No nacemos con culpa. No, exacto. La vamos como adquiriendo, sí. ¿Y eso de ir adquiriendo me suena a acumular o nada que ver? Y yo no sé si acumular, pero es como que porque no es siempre la culpa de lo mismo. Uno se va culpando de diferentes cosas. Excelente. ¿Y cómo es esto? No sé, es como que... ¿De qué Bueno, uno cuando es... A ver. Digamos, con los hijos... con los hijos y con... es como que uno se queda culpógeno si no les da lo que uno piensa que no es suficiente. Ok. Uno tiene que ver con piensa que el no les dio dar, lo con el querer dar suficiente. más. Sí. ¿Cómo? Que uno se piensa que no les da lo suficiente. Okay. Es un ejemplo, pero hay un montón de cosas. Sí, no empezamos, estamos tirando lo que pensamos que es la culpa. Bueno, a ver. Ahora, Dalia. Sí. La culpa acá ya no es una emoción, ya es un sentimiento. Sí, es una emoción. Es una emoción, es un sentimiento, porque ya uno es como que la culpa se lo adquiere y es difícil sacársela. Y sí, como cualquier emoción, cuando el martes hablamos de la envidia también vimos que es difícil, pero hay que gestionarla. Pero hay algo que la desata, y acá ya es una manera de ser. Exacto, vamos a ver cómo hacer para pasar a la parte funcional. Ahora ya vamos a empezar. Un comentario más, Zuli, ¿vos querías hacer? Así arrancamos. ¿Querías decir algo? ¿No? No. Arrancamos. Bueno, les pido perdón, ahora sí las silencio, cualquier cosita se desilencian si quieren preguntar algo. Y vamos a arrancar con lo de la culpa, ¿sí? Bueno, lo primero, nuevamente quiero agradecer al CNIS por la oportunidad, por el espacio, por confiar en los contenidos que conversamos y que trabajamos. La verdad es que nunca tuve ningún llamado de hablar de esto o no hables de lo otro, con total libertad. Estoy co-creando con ustedes este espacio que es de aprendizaje, que es de reflexión, especialmente para mí, por sobre todas las cosas, porque me lleva a buscar nuevas fuentes y nuevas herramientas para poder entre todas entender un poco todas las cosas, todas las emociones que nos fueron pasando en toda la pandemia, ¿sí? Bueno, en relación a la culpa, hay mucho para hablar, ¿sí? Tenemos, gracias, o sea, hoy no tenemos, no continúa enseguida otro Zoom, o sea que podemos trabajar tranquilas, si necesitamos extendernos unos minutos lo podemos hacer, así que va a poder haber tiempo para reflexión y para el feedback y para poder co-crear entre todas esta conversación. Pero vamos a limitarla un poco, porque es muy complejo el tema de la culpa y es muy abarcativo.
podemos decir que la culpa, por ejemplo, yo puedo decir que me siento culpable por cosas del afuera, porque determinadas personas, entre comillas, me hacen sentir culpa. Y frente a eso, a ver si adivinan lo que les voy a decir. Sí, Diego, no entiendo. ¿Que qué? Me pareció escuchar algo. Bueno, ok. Frente a eso les voy a decir que no vamos a trabajar eso, porque ya dijimos muchas veces, y lo volvemos a decir hoy para las personas que estén nuevas, ¿sí? Que nosotras nos hacemos responsables de todo, incluso de validar cuando otro nos culpa de algo. Perdón, un segundo. ¿Se puede cerrar por el ruido? Entonces, nosotras, si aceptamos la culpa que otro nos quiere imponer o culpar de algo, y nosotras lo aceptamos, estamos validando. En ese caso nos estamos haciendo responsables de validar la culpa del otro. Entonces eso es como que es otro capítulo. A mí nadie me puede culpar de algo que yo no lo valide, ¿sí? Si nosotras vamos por la calle caminando y una persona nos para y nos empieza a acusar de algo, si yo no lo valido, no lo conozco, no le doy lugar a lo que me está diciendo, no le doy entidad, no lo estoy validando, con lo cual no tiene ningún sentido. Ahora, si esa persona que me está culpando es alguien allegado a mí, un compañero de trabajo, un familiar, una amiga, lo que fuere, no hay que el otro me culpe sin que yo acepte de alguna manera que tengo cierta responsabilidad o toda responsabilidad de lo que me está culpando. Con lo cual, el día que hablemos de sentirnos culpables por el afuera, vamos a trabajar en nosotras como siempre lo hacemos, y nunca en el otro, sino en nosotras si asumimos o no la culpa que nos quieren achacar o poner, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre la culpa en relación a nosotras mismas, la culpa que nosotras sentimos, que es como ese pajarito interno, ¿sí? Esa voz culpadora que nos acusa, que nos tortura, que molesta, que nos hace un daño en lo cotidiano, ¿sí? Y esa es la piedra que veíamos ahí, que yo les compartí hace un ratito, la primer foto de hoy, que justamente dice eso, dice que la culpa es una emoción que muchas veces puede torturarnos, especialmente a la persona que la padece, digamos, pero que podemos, como dijo René, si no me equivoco, o no me acuerdo si Zulio, quién dijo, que podemos aprender, ¿sí?, a usarla como aliada, como un reparador, ¿sí?, para poder, de alguna manera, ¿sí?, gestionarla, como todas las otras emociones. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso que dijimos que las podemos gestionar, transformar y aprender de eso? Entonces, la idea justamente es poder trabajar la emoción y entenderla, abrazarla, no me enojo, no la descarto ni la niego porque no gano nada y la tengo que aprender a ver cómo la voy a gestionar una vez que la distingo y que sé que la tengo. Entonces dijimos que es una voz, ¿sí?, culpadora, que me puede decir sos un egoísta, sos un desconsiderado, cómo hiciste tal cosa, cómo dejaste de atender a tus invitados, o cómo no atendiste a tus padres, o cómo no te ocupaste lo suficiente de un hijo, o como dijo René, cuando uno le quiere dar más cosas a los hijos de lo que uno por ahí puede. Entonces, esa voz interna que tenemos que nos machaca y que nos está torturando de alguna manera, ¿sí?, es la voz que no nos permite entender esto como un proceso de aprendizaje y que hay que de alguna manera enseñarle a cómo nos tiene que hablar. Entonces, vamos a poner otra imagen, un segundito. Ahí está. Entonces, es esa voz interior, ¿sí?, que nos agobia, que nos mortifica, y que nos está notificando, nos viene a informar algo. ¿Qué nos viene a informar? Algo que supuestamente hicimos mal, o algo que no hicimos, ¿correcto? Cada vez que yo transgredo
alguna norma, o que creo que la transgredo, me viene a notificar, me viene a avisar, me viene a contar esa voz, ¿sí?, que algo yo hice mal. El problema es cuando esa voz se convierte, por un lado, en crónica, cuando es algo que se sostiene en el tiempo, y durante un tiempo determinado, ¿sí?, yo le doy valor a esa voz, o sea, la sigo escuchando en forma repetitiva, y me viene a molestar y me viene a torturar. Entonces, hay que buscar la forma de que esa voz interior que me está acusando, entender qué es lo que me está acusando, de qué me acusa y qué es lo que me está queriendo decir. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. No te ocupaste bien de tu padre o de tu madre. No recibiste bien a tus invitados. Dejaste de lado a alguien que te pidió ayuda, ¿sí? Me está culpabilizando, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia que yo voy a tener si yo escucho esa voz que me está torturando? Voy a tener lo que todos conocemos como la famosa culpa. Entonces, ¿cómo nace esa culpa? Dijimos que todos tenemos normas por las cuales nos regimos, ¿sí? Es como que pueden ser leyes, pueden ser normas, pueden ser estilos de vida, de todos que para nosotros son lo normal, ¿sí? Entre consideramos que lo saludable, lo que estamos acostumbrados a hacer. Cada vez que yo, por alguna razón, dejo de cumplir una norma de esa, o la estoy transgrediendo, o la estoy reformando, o me corro un poquitito de ese lugar, empieza esa voz culpadora otra vez a decirme, ¿sí?, como una señal, ¿sí?, a notificarme de que no cumplí con esos estándares o con esa norma que debería de estar prestándole atención. Entonces, dijimos que es un culpador interno, ¿sí?, que me tortura y que me viene, ¿sí?, a decir que yo transgredí esa norma. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho, atenderás a todo aquel que te pide ayuda. Entonces, si yo no atendía a alguien como esa persona esperaba, ya me estoy culpando, y esa voz interna mía me dice que no la atendí lo suficientemente bien. ¿Correcto? Ahora, el problema no es que la voz venga y me notifique y me informe que hay algo que yo no estoy pudiendo cumplir. El problema es cómo me notifica, la forma, la modalidad, el lenguaje con que se comunica conmigo para decirme que me equivoqué, que hay algo que hice mal. Y ni hablar si eso se prolonga en el tiempo y se queda instalada culpándome, y yo le estoy dando lugar, porque es la misma Dalia la que actúa y es la misma Dalia la que se castiga y se culpa. Entonces, como esto es el pajarito interno que tenemos, ¿sí?, nosotras, el qué nos decimos, para qué nos decimos, lo tenemos que educar, le tenemos que enseñar, ¿sí?, cómo pasar de esto que es disfuncional, que me molesta, que me tortura, que me afecta, ¿sí?, porque yo necesito de alguna manera, como dijo Zuli recién, que la culpa es necesaria, porque si no, si la gente no sintiese culpa, pasarían cosas terribles. O sea, la gente tiene que tener un límite, ¿sí? Y esto es lo que hace esa voz interna, me viene a poner justamente un límite. Bueno, quiero saber si hasta acá vamos bien, si se entiende lo que estoy diciendo hasta acá, si hay alguna pregunta hasta acá, antes de pasar a la forma de cómo nos tiene que hablar. Estamos con tiempo hoy, como les dije, no sigue un Zoom, así que nos podemos extender unos minutitos. Si hay preguntas, saquen el silenciador de voz y el micrófono y pregunten. Dalia, yo te quiero preguntar algo. Sí, sí. Siento como que las culpas que estás mencionando, o ejemplos que usaste, son cosas demasiado light. Por ejemplo, hay culpas que son graves realmente, con las cuales uno por ahí carga toda una vida. Ok, vamos a hacer una cosa. Se salvó de la Shoah y un hermano se murió, o ¿entendés? Ese tipo de cosas graves.
Y esa es una culpa que por más terapia que haga o por más que que trate de ver, es difícil salir de esa culpa. Okay. No es lo mismo que no haber invitado a alguien a una mesa, ¿no? Ok, obviamente, obvio. Bueno, vamos a ver, recién empezamos, estamos como en una introducción. Vamos a ver si con todo el material sigue esa pregunta y la dejamos pendiente para el final. No me quiero adelantar, digamos, porque si no, es como que, por supuesto que esto estamos hablando de ejemplos que por ahí sí son light, pero son ejemplos que generan un malestar y un desorden en la persona en lo cotidiano, que si bien no tiene comparación con alguien que se salvó de la Shoah y que por ahí un hijo no, o un hermano no, voy a silenciar. Si bien obviamente son cosas que nada, no tienen nivel de comparación, pero me interesa que por lo menos en lo que es lo cotidiano entendamos cómo funciona el culpador y el culpado. Y vamos a llegar al final de la conversación. Si quedó esto pendiente, obviamente que tampoco, o sea, acá no vamos a ¿cómo te puedo decir? No podemos sacar realidades, se trabaja con realidades, ¿sí? Y frente a la realidad, ¿con qué observador estoy siendo yo? Entonces yo lo que quiero es que ustedes ahora traten de ver ustedes, con todo lo que yo les voy contando, qué tipo de observadores son ustedes, en lo cotidiano, ¿sí? Y cómo es la voz culpadora que tienen ustedes con ustedes mismas, y si lo que yo les estoy diciendo les pasa. Vamos por ahí, hasta acá, lo que yo voy diciendo, si se entiende, ¿vamos bien? Háganme así un dedito. Bueno, entonces, estamos diciendo que, de modo que la culpa es una señal que es necesaria, o sea, nosotros necesitamos sentir esa culpa, porque necesitamos esa información de que hemos transgredido, ¿sí? Una norma y que tenemos que ver cómo nos va a informar. Y ahí nos quedamos trabadas en eso, y yo les dije que el culpador puede informar de una manera que repare y que ayude a que yo mejore esa situación que me está culpando, ¿sí? Esta maestra le está retando al alumno, le está diciendo algo, pero con una sonrisa. Entonces, no es lo mismo que el culpador, ahora vamos a poner ejemplos, pero no es lo mismo la forma de culpar al otro, generándole ese malestar, que esa culpa que repara, ¿sí? que me viene a informar para que yo pueda, con los recursos que tengo, ¿sí? Recuerden esta frase que es muy importante, ¿con qué recursos tengo yo, ¿sí? Para poder avanzar y para poder, de alguna manera, pasar de la culpa disfuncional a la culpa funcional. Entonces, la idea es justamente generar las condiciones para que ese culpador me ayude a reparar, ¿sí? Que no me venga a aniquilar, sino que me venga a informar. Les voy a contar un ejemplo, ¿sí? Que lo van a entender, a ver si lo podemos volcar de esta manera. Una persona tenía programado un viaje, ¿sí? Con mucha anticipación, ¿sí? Yo tenía programado para ayer estar yendo a Panamá, que era el bar mitzvah de los Zetos, los que los conocen, bueno, les mandamos un beso enorme, una felicidad y más al top. Y bueno, las condiciones hicieron que el viaje se suspenda, pero ¿cuántas veces uno saca con anticipación pasajes, programa un viaje con tanta anticipación? Esta persona programó un viaje con la señora, están en el avión sentados ya para despegar, todo muy lindo, y le viene la culpa, ¿sí? Hace poco se enfermó su padre, y la culpa lo empieza a torturar, diciéndole, no te ocupaste bien de tu padre, no te voy a dejar que disfrutes el viaje, un montón de cosas, ¿sí? Que sos un egoísta, todas las cosas que les dije hace un ratito. Entonces, esa voz culpadora, ¿sí? No está trayendo una solución, no está cooperando, ni va a mejorar la salud del padre,
ni va a hacer que esta persona se baje del avión. Entonces, ¿cómo sería entender, ¿sí? ¿Cómo sería poder acompañar este mensaje de otra manera? A ver. Fíjense que acá, el culpador disfuncional que tortura y no repara, no está ayudando, no resuelve la condición de salud ni del padre, ni tampoco lo va a ayudar, es más, le va a arruinar el viaje. Entonces, el culpador es un culpador con ignorancia emocional. Y todo lo que nosotras venimos estudiando de la vergüenza, de todas las emociones que estuvimos estudiando, vienen a ayudarnos a ver la parte, justamente, la inteligencia emocional, cómo gestionar la emoción para que pase a ser funcional, para que me ayude. ¿Cuán diferente hubiese sido el mensaje, ¿sí? Si podemos aprender, ¿está bien?, de este mensaje y que nos lleve a revisar la situación. ¿Qué pasa si este culpador, si esta voz interna que tenemos nos dice otro mensaje que sería algo así como, por ejemplo, estaría bueno que cuando llegues a destino llames a tu padre, que cheques que la persona que dejaste a cargo haga su trabajo, que tu hermano o tu hermana estén yendo a revisar que no le falte nada, acompañar, ¿sí? Procurar que la persona no le falte absolutamente nada de todo lo que necesita para las condiciones de salud estén bien. Y en caso de que las cosas empeoren, te tomás un avión y volvés. Y sí, otra vez antes de hacer un viaje, pensalo mejor. No saques a último momento, tenés que saber que tenés un papá mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si estuviésemos negociando, ¿sí?, con un proveedor o con un cliente. Nosotras tenemos esa voz interna nuestra, que tenemos que encontrar un punto de intersección en donde lo que me diga mi voz acusadora me venga a mí, me llame a mí a la reflexión, me llame a mí al pensamiento, me llame a mí a esa inteligencia emocional que me va a ayudar a ver la cosa desde otro lugar. Y no es que no me va a marcar un límite, el límite me lo pone igual, me viene a informar igual de que hay algo que yo por ahí me equivoqué, o que no, o algo que hice, o algo que dejé de hacer, o algo que no me ocupé lo suficiente, pero me acompaña, me ayuda a poder informar de mi error, pero sin arruinarme tampoco el momento, porque si esta persona ya está en el viaje y ya tomó la decisión de viajar, no, ¿qué va a hacer? ¿Se va a bajar en ese momento del avión? Entonces, ¿qué cosas puede hacer para que la intersección, para entender de que la culpa sola es una cara de la moneda, y queda la otra cara de la moneda, que es la que, ¿qué pasa con ese discurso? ¿Sí? Porque como les dije hace un ratito, si esto perdura en el tiempo y se queda, ¿sí? Dijimos que cuando las emociones se instalan, después se convierten en estados de ánimo, y lo ánimo es peor, o sea, el que se quede ahí, ¿sí?, de por vida, molestándome, me va a hacer una vida disfuncional completamente, y después es mucho más difícil trabajar eso y salir de eso que cuando uno la detecta, y uno puede decir, pará, tenés razón, me dejé estar, me equivoqué, apenas llego a destino, no digo que por ahí el hijo dejó enfermeras, dejó un hermano a cargo, es un ejemplo nada más, ¿sí? No es para debatir este ejemplo, es simplemente un ejemplo que muestra, ¿sí?, cómo la persona puede tener dos tipos de culpadores, y cuál es el ideal, cuál es el que me ayuda a mí a transformar en un aprendizaje esa señal, en vez de en esa tortura, que como dijimos antes de empezar esta conversación, creo que dijo Silvia, la piedra pesa, ¿no? Silvia, vos dijiste, la piedra pesa. Y sí, es una mochila pesada la culpa. La verdad que hay que tratar de lo que podemos sacar de la mochila, de las piedras esas, nos va a dar liviandad el poder sacar. Entonces, estábamos diciendo el tema de la inteligencia emocional, ¿sí? Perdón. Sí, yo escucho, Sí, por favor. Dale, te hago una pregunta. ¿No es una manera de autodefenderse pensando de que yo estoy, o sea, en este momento
estoy pensando, bueno, no importa, lo hice bien, cuando vuelvo lo voy a hacer mejor, me voy a ocupar, pero en el momento quizás estuvo mal realmente que me fui y me tomé el avión. Y, o sea, ¿es lo mismo como un cargo de conciencia, la culpa, o es otra cosa? O sea, te estoy haciendo dos preguntas a la vez. Si es una forma de como de... Ok. No sé si me entendiste. Vamos con la primera. A ver, de vuelta. La primera es que si yo pienso de esa manera, como vos decís, que la culpa tiene dos caras, es decir, entonces yo veo lo difícil que fue esa culpa, que me siento, y por el otro lado es como que me estoy defendiendo a mí misma, diciéndome que está bien lo que hice. Quizás otra vez lo voy a hacer mejor, o otra vez no voy a hacer esa cosa, pero es como que en muchas áreas uno le puede pasar. Un día uno se equivocó con un hijo, un día se equivocó con un... qué sé yo, un montón de cosas, y si siempre uno como se autodefiende pensando de que estuve bien, tal vez como que me estoy lavando las manos, como decir, y no pensar nunca en que realmente me equivoqué. Bueno, pero justamente acá no hablamos de lavarnos las manos, al contrario, estamos hablando de hacerme responsable de lo que está pasando, pero de una manera funcional, que me ayude a reparar y no a torturar. Porque si yo me digo, no te ocupaste, no, lo dejaste a la deriva, o lo que fuera, y ya estoy, suponete, viajando, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a tirar del avión? Entonces, justamente, la forma de reparar esto es, incluso que te viene y te notifica, y que te está diciendo, mira, cuando llegues a destino, llamate, asegúrate de que esté todo bien, de que estén las enfermeras cuidándolo, de que esté, no sé, tu hermano haciéndose cargo, y la próxima vez que te vuelvas a ir de viaje, pensalo bien. Por ahí no estás en un momento donde podés sacar un pasaje de oferta 6 meses antes, sacalo más sobre la fecha y fíjate si están dadas las condiciones. No es un culpador que se lava las manos para nada, es justamente es hacernos responsable, pero desde un lugar por ahí más saludable, que me ayude a reparar, en vez de arruinarme el viaje, que ya lo tenía programado de hace un montón, de modo de ejemplo, ¿no? Habría que ver caso por caso, pero se entiende que esto no es lavarse las manos. Dalia, ¿vos me escuchás? Sí, ¿no se escuchó nada? Uy. Sí, se escuchó todo. Acá yo escuché todo. Se escuchó todo. Dina, ¿vos me escuchás? Debe ser algo del teléfono de Dina. Sí. Dina, si no quedó claro, después vemos cómo te lo respondo. No sé si me estás escuchando o no, pero lo que quise decirte es que justamente no es lavarnos las manos, sino que al contrario, esto lo tomo, pero desde un lugar que me ayude justamente a dar mejor respuesta, ¿sí? No me acuerdo cuál era la segunda pregunta, si alguna se acuerda y la quiere escribir en el chat, o Dina, si te vuelve el sonido. Me parece que preguntó si culpa y cargo de conciencia es lo mismo. Ok. Me parece si que culpa y... Yo creo que sí, no sé, ¿ustedes qué piensan? A ver, la culpa y el cargo de conciencia, ¿podríamos decir que es un sinónimo? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Yo pienso que sí, que muchas veces la culpa es un cargo de conciencia. Yo me pregunto lo siguiente, cuando la culpa se repite por una situación que es la misma por mucho tiempo, por mucho tiempo, 10 años, y sientes culpa por la misma situación. Es cuestión que tiene que ver con la personalidad de uno y en esa situación pasan las cosas y de repente no debes sentirte culpable, pero a la vez te sientes culpable porque estás incómoda con la situación. Por ejemplo, una situación de una reunión familiar y siempre
cometes algo que tu voz te hace sentir que volviste a cometer te sientes culpable siempre por la misma situación. ¿Tiene que ver con tu personalidad y no la puedes reparar o qué haces? Ok, bueno, yo le voy a responder de acuerdo a mi observador. Usted puede tener un observador diferente al mío, ¿sí? Está bien también. O sea, yo le voy a responder lo que a mí me parece. Yo creo que nosotros sí podemos cambiar. Yo creo que no existe decir yo soy así y no. No, justamente, o sea, no quiero extenderme en el tema, pero nosotros podemos justamente tomar acciones concretas en función a nuestro estar siendo, ¿sí? Nosotros, ay, Dina, no me ve y no me escucha. Y si desactivás, Dina, y volvés a entrar, a ver, probá eso. Bueno, entonces, yo creo que sí, que nosotros podemos tomar justamente acciones y que tiene que ver con el observador que estamos siendo. Yo quiero avanzar un poco más y que dejemos las preguntas para el final, especialmente esta, porque por ahí la respuesta de lo que usted me está preguntando está más adelante. Está más adelante en qué acciones nosotros tomamos y cómo nos decimos lo que nos decimos. Pero lo que es importante de lo que vamos hablando hasta ahora, si hay alguna pregunta de lo que hablamos, sí, por favor pregúntenme. Pero ejemplos puntuales los vemos al final. Digamos, lo que yo digo es lo siguiente: ¿cómo me informo? ¿Con qué amor, de alguna manera, me entiendo que somos dos partes de un todo? No es otra persona, soy yo conmigo misma. ¿Sí? A ver si... Ahí justo estaba por poner la foto antes cuando empezamos con las preguntas. El culpador y el culpado construyen dos caras de una misma moneda. Son socios, ¿sí? Con funciones distintas. Uno es informar al culpado. ¿Se entiende esto? Son dos socios con funciones distintas, pero que están en la misma persona. No sé si se acuerdan, chicas, cuando hablamos de exigencia, exigido, la excelencia versus la exigencia, que hablábamos de esto, cuando un padre le exige a un hijo, desde un lugar de látigo, si se quiere, tenés que rendir tanto en las materias en la escuela, tenés que traerme buenas notas, tenés que, no lo ayudo, no lo estoy acompañando. Por ahí es al revés la pregunta. ¿Qué necesitas de mí para que yo te pueda ser de utilidad, para que vos puedas mejorar? ¿Sí? Ahí Marcela dice sí. Entonces, si nosotras entendemos que tenemos que juntar estas dos partes de un todo, que somos nosotras mismas, y que tenemos el culpador y el culpado internamente, entender cuál es la mejor forma de hablarnos y de decirnos, porque el culpador, escuchen bien esto porque es muy, muy importante, el culpador, ¿saben lo que hace? Él cree tener la razón, no es que lo hace de malo, ¿está bien? El culpador cree tener la razón y te viene a decir, yo soy el guardián, yo soy el policía y tenés que cumplir bien el código, ¿sí? No te podés escapar. Vamos a suponer que el código son las mitzvot, o que son los 10 mandamientos, o los códigos que tenemos en la familia, los códigos que tenemos entre amigas, los códigos, ¿sí? La ley. El guardián viene a decirte, pará, dejaste de lado a esta amiga y está pasando un mal momento. El código que quieran, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la forma, ¿sí? De que esa señal que me viene a mí a decir que transgredí la norma, ¿sí? Que yo violé entre comillas, ¿sí? En vez de que me lo diga de una manera culposa, me lo pueda decir de una manera que podamos lograr un equilibrio, ¿sí? Que podamos estar en equilibrio, porque de eso se trata, o sea, de poder lograr el equilibrio interno, ahí está, ¿sí? Que va a bajar ese malestar de la culpa, me lo va a bajar. ¿Por qué? Porque la culpa puede ser funcional o disfuncional, está en mí, en generar ese equilibrio para sacar sufrimiento, ¿sí? A esa culpa, y llegar a una solución más funcional, si se quiere,
¿Está bien? Entonces, las normas, por otro lado, pueden o no cambiar, podemos negociarla, podemos flexibilizarla, podemos amortiguarla de alguna manera, de acuerdo a cómo es ese mensaje conmigo mismo. Es decir, la norma, por ejemplo, ¿sí? Me viene y me dice así, tenés que acatar la norma, ¿sí? Tal cual te enseñaron tus padres, o tal cual nos manejamos entre nosotros. La tenés que cumplir, y si no la haces te voy a despreciar y rechazar. Esa es la función que cree el culpador. Y esa no es la función que me lleva a mí a entenderlo. Entonces yo le tengo que preguntar, ¿de qué me estás culpando? ¿Sí? ¿De qué me estás acusando? Para poder encontrar ese equilibrio, y tengo que poder entender que la única manera que yo lo entienda es con amor que me lo explique, para facilitarme la reflexión, porque sin reflexión, digamos, me quedo en la rigidez, me quedo en lo culposo. Entonces el culpador, ¿sí? Para poder ser efectivo, en vez de querer que se haga su voluntad, tiene que tratar de que yo lo entienda y poder negociar conmigo una norma más flexible. Y cuando les digo flexible, esto es para todo, lo habíamos hablado en administración del tiempo, no sé si se acuerdan, que nosotras tenemos determinadas tareas, ¿sí? Tal cosa a las 9, tal cosa a las 10, tal cosa. Tengo que tener un margen de flexibilidad, porque hay cosas que hay imponderables en la vida, que tengo que poder ir recalculando, ¿sí? Las que escucharon esa conversación se deben acordar, si no se los explico cortito. La rigidez y la flexibilidad son dos modelos que son completamente opuestos. Entonces, si yo tengo la flexibilidad, vamos a imaginar un árbol con ramas muy rígidas, muy así duras, cuando viene un viento, ¿sí? Se va a quebrar y se va a caer la rama. Si la rama es flexible, si la rama se puede acomodar con el viento, el acompasar el viento, ¿sí? No se va a quebrar. Y nosotras lo que tenemos que tratar, por ahí esto responde un poco a lo que la señora preguntaba, ¿sí? Que por ahí, si nosotras somos flexibles con nosotras mismas, en vez de ser tan rígidas, que en la vida hay grises, chicas, no es todo blanco o negro, tenemos que entender los grises, y escucharlos, y ver cuáles son, y esta es la negociación de la que yo les estoy diciendo, que tenemos que, de alguna manera, empezar a tener esta ¿cómo se dice? Esta amabilidad con nosotras mismas, ¿sí? Y entender que la función del culpado no es castigar al culpado, sino poder venir, informarme y enseñarme, aprender. Entonces, ¿cómo aprende el culpador, ¿sí? A enseñar? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera? Porque muchas veces lo que nos pasa es que estamos en piloto automático, vivimos, nos levantamos, hacemos la tefilá, arrancamos el día, hacemos las compras, hacemos las camas, hacemos las tareas, todo lo tenemos como un orden, ¿sí? Y la reflexión, que es algo tan valioso, el diálogo con nosotras mismas, el poder mirarnos, como siempre yo les digo, es algo que no es tan piloto automático, que hay que poder decir, pero pará, espera un minuto, pensemos juntas, ¿qué es lo mejor? ¿Sí? Nosotras es como que ofrecemos resistencia a eso, es como que nos negamos a ese proceso, que yo sé que por ahí es más lento, por ahí hay que trabajarlo, y eso es un proceso, que no es que yo tengo una fórmula, ojalá la tuviera y se las pudiese dar, pero esto es un proceso que también cada caso de culpa hay que pensarlo, y hay que procesarlo, y hay que entenderlo, y no es lo mismo el de una que el de otra, pero sí, lo que sí es genérico para todas, es esta cosa de salir del piloto automático, y poder negociar estas dos partes de un todo, y que ese diálogo, ¿sí? Entendamos que somos tripulantes de una misma nave, de un mismo barco, estamos todos, esta persona que somos nosotras, estamos en una misma persona, la parte funcional y la parte disfuncional. Tenemos que tratar de pasar a lo funcional la mayor cantidad de veces posible, o sea, de escuchar a nuestro culpador que nos ayude a reparar. Es un proceso que lleva tiempo, yo sé que no es de un minuto para el otro, y tampoco el aceptar ese diálogo me garantiza
que en 5 minutos, bueno, está bien, entonces negociemos, a ver, busquemos un punto de equilibrio, inmediatamente no es que se resolvió y que entonces yo ya estoy, ¿cómo se dice? Entonces yo ya lo resolví y ya estoy garantizada, de alguna manera ya tengo la garantía de que vencí esta resistencia. La culpa va a volver porque es una emoción y no pide permiso. Viene cuando quiere y es una señal que nos viene a informar, nos viene a notificar que hay algo que yo tengo que revisar. El punto es cómo me hablo, cómo me digo ese mensaje, qué es lo que me digo, para qué me digo lo que me estoy diciendo y de qué manera. Entonces, si entendemos que somos los dos tripulantes, que tenemos que negociar, que somos dos partes de un todo, y reconocemos que necesitamos, o sea, ese límite, esa norma, encontrarle esa flexibilidad de las ramas que yo le decía, nos vamos a motorizar, ¿sí? Nos vamos a motorizar a buscar una solución que satisfaga a ambas partes, o sea, que me deje a mí tranquila y me baje la culpa, y que a la vez, ahora les voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender bien, y que a la vez yo pueda estar tranquila de que estoy en acción, no es que me lave las manos, no, bajo ninguna circunstancia. Entonces, la tarea del culpador y el culpado es contextualizar la situación, es ver, a ver, ¿qué flexibilizamos, qué no? Y darle precisión a esa norma. Vamos a poner un ejemplo. A ver, si yo les digo que una norma que una persona puede tener es, debes hacer felices a tus padres. Debes hacer felices a tus padres. Primero, ¿es tan positivo? Sí, es tan positivo. Eso está bien, porque ya dijimos varias veces que nosotros, los objetivos, las metas que tenemos, las órdenes que nos damos a nosotras mismas, tienen que estar en positivo, no en negativo. O sea, si yo digo, debes respetar a tus padres, es una norma que me la estoy poniendo en positivo. ¿Está bien? Ahora, es una norma que está flexible, ¿sí? Vamos a ver cómo la podemos flexibilizar. Entonces, yo puedo diferenciar un deseo, ¿sí?, de una norma. Yo puedo decir, me encantaría satisfacer a mis padres, ¿sí? ¿Y cómo sería esto? Yo puedo decir, yo deseo satisfacer a mis padres, quiero que sean felices, pero sé que eso no depende solamente de mí, ¿está bien? Eso primero nos pone en un lugar de humildad, de que no todo depende de vos, o sea, vos podés hacerlos felices, ahora vamos a ver, pero no todo depende de vos, hay otros factores que están fuera de mí y que no tengo yo influencia sobre eso. Por otro lado, los voy a hacer felices en la medida que mis recursos y mis posibilidades me lo permitan, porque yo soy humana, no soy perfecta, ¿está bien? Entonces, yo tengo que poder buscar un modelo que sea más flexible y que haga a mi inteligencia emocional. Entonces, la nueva norma sería, harás felices a tus padres todo lo posible en la medida de tus posibilidades. ¿Se ve la diferencia o no se ve la diferencia? A ver si alguna me comparte un pensamiento respecto de esto. Esta imagen dice, ¿cómo aprende el culpador a enseñar sin castigar? ¿Sí? Bueno, es esto que yo les estoy diciendo, o sea, sin que me castiguen, ¿sí? Porque si hay algo que a mis padres no los hace felices, porque no depende de mí, una circunstancia externa, una pérdida, un fallecimiento, a ver, voy a mirar, ahí hay preguntas en el chat, un segundito así. Marcela hace un rato preguntó si uno no siente culpa por accionar. Si uno, no entiendo la pregunta, a ver. Que si uno no, bueno, no se cualquier siente... cosa. Hola, Dalia. Acá mi estoy. vida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contame, Buenas a ver, ¿cómo sería eso? Si uno... No, porque hay gente que, como decía, es que es una característica de su personalidad ser culposa y que se culpa por todo lo que pasa, por lo que pasó y demás. Y yo no me considero nada una persona culposa. Lo que hago y tomo la decisión, después
si actué mal, no es que me dice, ay, ¿por qué hice tal cosa? La trato de rever y no hacerla más. Pero no me castigo a mí misma por mi accionar. Bueno, entonces por ahí tu culpador aprendió a gestionar las emociones y esta inteligencia emocional la hace bien. O sea, por ahí, cuando vos tenés ese culpador interno, que lo tenés porque lo tenemos todos, por ahí la forma de conectarse con vos es desde un lugar más ¿cómo se dice? Comprensivo, más amoroso. Está haciendo como yo digo que tienes que ser. O sea, no sentir culpa no creo que nunca le pasa a ninguna persona. Todos en algún momento lo sentimos, o sea, hay quien más y quien menos. Claro, hay personas más culposas que otras, eso seguro. Seguro. Perdón. La culpa es una característica negativa. Es una emoción que tiene mala prensa, es una emoción que tiene su parte disfuncional. Pero como siempre decimos, las emociones no es que es todo negativo y es todo positivo. Cuando, no sé si empezaste la conversación escuchando cuando Zuli comentaba de un libro de Marcos Aguinis donde explica que cómo sería el mundo si la gente no tiene culpa. La gente estaría, no sé, por ahí matando a otro. O sea, es necesaria la culpa. Tiene su parte funcional. Sí. No, yo creo que en algunos casos puede ser que no ser culposo tenga que ver con ser amoroso con uno mismo, con, bueno, ser comprensivo, pero también a veces hay casos de gente que no es culposa porque justamente es egoísta, es soberbia, justamente todo lo contrario a la amorosidad y la comprensión. O sea que hay que ver también cómo se instala la culpa en cada uno. A veces es por no querer ver, entonces, bueno, no soy culposo porque en realidad como me miro a mí mismo y no soy sensible frente al otro, no siento nunca culpa. O sea que como que es muy finita la línea. Totalmente. Totalmente. Sí, comparto y lo otro que te quería preguntar, que quizás lo respondiste durante la charla, pero si no, para que lo digas al final o si lo podés aclarar, porque está el culpador interno, o sea, uno mismo que se culpa y también se disculpa, o no sé cuál es el término, se comprende o recibe esa información que le da el culpador, para usar sus términos, y también está el culpador externo. Claro. A veces es el que nos hace sentir culpa o nosotros somos culpadores con otros. Ok, bueno, empezamos unos minutitos antes de las 6 y bueno, no sé, si entraste a las 6 yo empecé como a hablar de esto justamente. La culpa es muy amplio el espectro que habla la culpa. Entonces yo hoy les dije a las chicas que me focalizo justamente en el culpador interno que tenemos nosotras, por varios motivos. Primero, porque es el que más dolor trae a la persona, o más disfuncionalidad, si se quiere, el que tortura, es el que, digamos, tenemos que tratar de que llegue a reparar más que a torturar. Entonces, pero que sí, existe cuando las personas dicen, porque el otro me hace sentir culpa. Entonces, lo único que yo dije de eso, que bueno, que lo podemos hablar en otra conversación, es que no existe que otro me haga sentir culpa si yo no lo valido. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, yo puse un ejemplo, ¿sí? Cuando estamos en la calle caminando y aparece una persona y esa persona me culpa, vos me hiciste esto, vos me hiciste lo otro, porque si yo no lo conozco y yo no lo valido y no le doy entidad a eso, no existe. Ahora, si ese culpador es alguien allegado, un compañero de trabajo, una amiga, un familiar o lo que fuere, y yo le doy valor a eso, es porque estoy de alguna manera reconociendo que algo tengo que ver en eso. De todas maneras, es como otra rama, si se quiere, de la culpa, que no me quiero, como se dice, no me quiero ir por las ramas. Está bien. De las ramas, pero digo, lo nombré como una de las partes de las culpas, pero recuerden que siempre, por lo menos desde mi visión y desde lo que es el coaching ontológico, tenemos que saber que
nosotras asumimos nuestra parte de la responsabilidad. Es decir, que si yo voy a validar la culpa del otro, voy a hablar siempre de qué me pasa con lo que el otro me está acusando. No qué le pasa al otro, lo que le pasa al otro que pida coaching el otro. No sé, pero digo, nosotras cuando abordamos todos los temas que abordamos hasta ahora y los que seguiremos abordando Besrat Hashem, siempre es desde nosotros, ¿qué me pasa a mí con lo que el otro me quiere culpar? Y si me quiere culpar y yo lo tomo, ¿por qué le estoy dando entidad? Quiere decir que algo de ruido me está haciendo. O lo estoy validando, o me duele que piense algo que por ahí hay una conversación ahí que no se está dando. Entonces, es como bueno, muchas veces puede ser bienvenido el comentario que te Seguro, por eso en ese caso se planifica y se diseña una conversación. Pero por eso decía yo que es tan amplio el tema de la culpa que no me quería abrir, porque bueno, ya casi estamos terminando y quería entrar de este área de la culpa con el culpador interno, quería ver ejemplos de ustedes de lo que les pasa a ustedes en relación a la culpa, ¿sí? Pero a la culpa interna, al culpador interno que tenemos nosotras, de esa voz interna que nos acusa y cómo hacer para reparar, ¿sí? Entonces, como un ejemplo más, el culpado, ¿sí?, tiene que hacer un aprendizaje de lo que el culpador me está haciendo, ¿sí? Y miren este ejemplo. Por ejemplo, hay un semáforo, ¿sí?, que me frena, y yo por ahí estoy apurada, tengo que llegar a un determinado destino en un determinado horario. Ese semáforo me está protegiendo, me está frenando, pero me está protegiendo, me está demorando también a su vez. Pero por otro lado, mientras me demora, también me está cuidando. Entonces, miren esto como un límite del culpador hacia el culpado. Si piensen, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, la medicina preventiva. Si una persona que puede hacerse un chequeo por año, que puede, no sé, cada 6 meses lo que tenga que hacerse, o una vez por año lo que se tenga que hacer. ¿Cuántas cosas se pueden? Obviamente que todo con cierta Ishmael y hay cosas que Hashem las tapa y no las quiere mostrar o no las quiere ver, pero digo, no quiere que las veamos, pero cuando nosotros podemos detectar un daño con anticipación a algo, vamos a evitar tener que reparar. Entonces, la invitación mía de hoy, lo que yo hoy las invito a reflexionar es, ¿qué puedo yo decirme en el momento que siento la culpa? Que me invite a una reflexión, a revisar lo que me está pasando en función a esa culpa, para que cuando mañana tenga una misma situación, no se instale durante 10 años, como decía la señora que la veo sintiendo, de que tiene la misma reunión todos los años y que le vuelve a pasar lo mismo. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿qué puedo yo detectar de antemano con esta medicina preventiva, si se quiere, para evitar un daño que tenga que después reparar? A veces no lo puedo ver de antemano y llego a la instancia en donde la culpa ya me desbordó y me lleva a un estado de angustia tal que es más difícil reparar. Entonces, 2 preguntas para que se lleven y piensen, y la que quiera puede contestar ahora, que hoy no tenemos apuro para entregar el Zoom. La primera, ahí va. Tiene que ver con lo que dijo recién Mariela. ¿Te hacen sentir culpable? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Sí? Para que piensen. ¿Y qué lugar vos le estás dando a ese culpador? Cuando ese culpador es alguien que vos no lo validás, ¿qué hago? Y cuando lo validás, ¿en qué lugar te pones a vos? ¿Sí? Si yo voy a aceptar que el otro, ¿sí?, que no, en este caso no soy Dalia la que se tortura, es otro el que viene a ponerme un límite y a decirme, pará, no me ayudaste como yo esperaba, no me diste lo que yo quería, no sé, el reproche que sea que me quiera hacer. ¿Qué lugar le doy a ese otro? Cada una piénselo en su situación, en su ejemplo personal. Entonces, otra pregunta. Cuando ustedes tienen esta culpa interna de la que yo les hablé hoy, ¿sí? ¿Qué te dice tu culpador interno? ¿De qué te acusa?
¿Cuál es el reclamo que te está haciendo? Y si vos pudieses responderle, ¿qué le pedirías? Que te informe cómo. ¿Está bien? O sea, tratar de hacer ese juego como de me pongo en el lugar de mi acusador y después me pongo en el lugar de yo acusada. ¿Está bien? Entonces, este ejercicio alivia mucho, yo lo uso muchísimo acá en los coaching individual para un montón de emociones, no solamente para la culpa, ¿sí? Para la vergüenza que hablamos la semana pasada, la uso para temas de envidia que estuvimos también con muchas de ustedes trabajando en la semana, para un montón de situaciones. Entonces, cuando yo me puedo correr del lugar y responderme a mí misma, ¿de qué me acusás, Dalia? ¿De qué me estás acusando? Y después me cambio, como decís ya, y me hablo desde el otro lugar, ¿sí? ¿Cuál es mi manera de aceptar lo que me está diciendo? ¿Y qué le valido a esa culpa? Porque muchas cosas le tengo que validar. Sí, la verdad es que me fui, estuve mal, tendría que haber hecho las cosas de otra manera, o no. O la verdad que me ocupé, me fui bien, me lo merezco. Me lo permito porque está mi hermano y yo siempre soy una buena hija, estoy presente, nunca los abandoné, nunca los dejé los recursos necesarios para que las cosas estén cuidadas. Entonces, recuerden que somos socias de nosotras mismas, es una función complementaria que tenemos, que no se trata desde un lugar de autoritarismo que tenga ese acusador, sino de llegar a un acuerdo, ¿sí? Y eso es gestionar las emociones, eso es la inteligencia emocional de la que tanto se habla hoy día y de la que hay tantos autores y tantos coaches y tantos psicólogos hablando de gestionar las emociones, de la inteligencia emocional. En cuanto a lo que es la teoría, lo que yo les quería transmitir hoy, estamos, cumplimos con todo lo que yo tenía para hoy para contarles. Me gustaría, no sé, si alguna hora si quiere hacer alguna pregunta, por ejemplo, estaba pendiente, Mami, tu pregunta del tema del holocausto, ¿sí? Por supuesto que nosotras lo que podemos ayudarnos es a gestionar nuestras emociones. No podemos cambiar eso. Hablamos desde nuestros recursos, ¿sí? Hay un micrófono haciendo... Ahí está. Entonces, no podemos modificar el pasado, por supuesto que la culpa es tremenda. Lo aleno, lo alejen, que nadie sepa lo que es para un sobreviviente cargar con esto, de que vio a un familiar morir. Hablamos mucho de esto, no sé si se acuerdan, no me acuerdo en qué conversación, de Viktor Frankl, hablamos que es un psiquiatra que sobrevivió al Holocausto y que él, como todos los días se iba a dormir con sus escritos, él generó la logoterapia, que es una ¿cómo se dice? Una terapia que él la ideó, la gestó estando en los campos de concentración. Y también hablamos de, no sé si lo nombré o no en estos Zoom, pero de la bailarina de Auschwitz, que es una bailarina que tenía que bailar para Mengele, creo que era, para uno de los jefes, y un baile creo que se llama el baile de los cisnes, y que ella también fue psiquiatra, fue discípula de Viktor Frankl, y ella siempre se quedaba con una frase que le decía a su mamá de que lo más importante es lo que te llevas a tu mente. ¿Qué elegís llevarte a tu mente? Y esto tiene que ver con la inteligencia emocional, porque tiene que ver con qué elijo quedarme de todo lo que tengo dando vueltas, ¿sí? ¿Qué descarto? ¿Sí? No sé si se acuerdan con lo de la vergüenza, la semana pasada hablamos del colador. Nosotras tenemos que hacer de filtro, de colador, de qué le dejo entrar y qué elijo sacarle como trabajo, ¿no? No digo que sea fácil, es un trabajo de mucho tiempo, seguramente esta persona merece tener su proceso personal, o sea, no puedo dar una solución puntual para este caso de que vos me decís, de la culpa. La verdad es que es algo que creo que no sé, es una capará tremenda que tuvo que pasarle a esta persona.
Pero en relación a, por ejemplo, la otra pregunta de la otra señora, creo que se respondió, y bueno, si hay más preguntas, chicas, abramos el ida y vuelta que tanto nos nutre, y muchas gracias a todas por estar, por participar. Después por privado les comparto un proyecto de una capacitación que estoy armando para los días martes, que están todas obviamente invitadas, y bueno, me gustaría escucharlas, escuchar cuáles son las reflexiones. Dalia, quería hacerte una reflexión. Cuando yo me refiero a la culpa, no es la culpa que quieren hacernos los otros personas hacia nosotros. Yo me refiero a la culpa interna, de la voz interna que tú referiste, que nos vamos hoy a dedicar. Hoy estamos hablando de la voz interior que nos acusa.